En medio de esos días difíciles, en el cual que quizás no había guerra, aparece ese ángel y les dice: os traigo nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. ¿Y cuáles son esas nuevas? Que os ha nacido un Salvador en la ciudad de David, que es Cristo el Señor. Os es nacido, ¿cuándo? Hoy el Verbo se ha hecho carne. Hoy el Verbo se ha hecho carne. Ese Dios eterno que nunca fue creado se ha encarnado, ha adoptado la naturaleza humana. Lo infinito se volvió finito. El Dios eterno se conformó al tiempo. El invisible se hizo visible porque lo podíamos ver en ese niño que estaba ahí. Y el sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. El Señor se había encarnado, pero Él no dejó de ser Dios, sino que tomó la naturaleza humana en adición a la naturaleza divina, siendo 100% hombre y 100% Dios. Por eso Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar ahí es: montó su tabernáculo. Cristo vino y montó su tienda aquí en medio de los hombres, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O como dice 1 Timoteo 3:16: e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. A través de esa encarnación el Señor llegó a ser miembro de la raza humana y tomó la naturaleza de la sustancia de María. Y las Escrituras nos enseñan que eso fue a través de un nacimiento virginal. Cristo fue concebido en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo sin medios humanos. Hermanos, esos pastores que estaban recibiendo ese mensaje de esos ángeles estaban viendo el inicio de ese tiempo mesiánico de salvación. Ese Salvador que había sido prometido estaba ahí. Ya esa promesa estaba siendo cumplida. Ahora el texto dice: os ha nacido un Salvador. ¿Y qué significa esto? Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 21, para que veamos esa obra salvadora de Cristo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Dios es salvación, significa Salvador. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿de qué vino Él a salvarnos? ¿De qué vino Jesús a salvarnos? Porque yo estoy bien, yo me siento bien. ¿De qué vino el Señor a salvarnos? Del mayor de todos los males, hermanos. De la culpa, la corrupción, el poder y el castigo del pecado. Óyeme bien. Del mayor de todos los males, la culpa, la corrupción, el poder y el castigo del pecado. En virtud de nuestra relación con Adán, todos los hombres después de la caída nacemos en un estado y condición de pecado. Dado el hecho de que Adán pecó como nuestro representante, nosotros somos culpables en él. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 5. Tú y yo somos descendientes de Adán. Tú y yo cargamos la culpa de Adán, pero también heredamos esa corrupción moral. Tenemos una disposición inherente y positiva hacia el pecado. Dicho de otra manera, las obras que nosotros hacemos, no las hacemos por amor a Dios, sino por nosotros mismos. Y nos movemos conforme a lo que a nosotros nos parece, no para agradar a Dios. En Romanos, Pablo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahora mismo, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú eres un enemigo de Dios. Esa es tu condición. Y dice: porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque el que vive según la carne está viviendo para sí mismo. Si vamos a Romanos capítulo 3, versículo 9, dice el apóstol Pablo: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito:
no hay justo ni aun uno. En un sentido universal, el hombre es malvado e inclinado hacia el mal. Dice en el versículo 11, no hay quien entienda. El hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios no puede entender la verdad de Dios. Dice, no hay quien busque a Dios. Ustedes saben que las religiones falsas no son creadas para buscar a Dios. ¿Cómo así? No. Esas religiones falsas son creadas para apartarse de Dios. Porque los hombres, cuando la crean, están buscando sus propios intereses. Están haciendo dioses a su propia conveniencia. Están siguiendo en sus propios caminos, porque Dios se ha revelado a través de su palabra y nos ha dicho cómo nosotros debemos adorarle. Yo busco a Dios a mi manera. No, tú no estás buscando ya a tu manera, porque Dios ha dado la manera como hay que buscarlo. Tú estás siguiendo los deseos de tu propio corazón entenebrecido. Y tú quieres hacer las cosas como a ti te parece, no como Dios las manda. Tú estás buscando tus propios intereses. Y dice en el versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos, tú y yo, ahí estamos todos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y miren lo que dice el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Como no hay temor de Dios, no hay reverencia a Dios, no hay sumisión a Dios. ¿Cuál es el punto? Que todos nosotros hemos transgredido la ley de Dios y todos nosotros, todos los hombres, pecamos en Adán y estamos sujetos a condenación. ¿Cuál es nuestra condición al día de hoy? Que estamos separados de Dios, alienados de Dios, que la ira de Dios está sobre nosotros, que por naturaleza somos hijos de ira y que vamos camino a una condenación eterna. Esa es la condición del hombre en este tiempo y esa es la condición de nosotros en este día. Y en medio de esa situación es que tenemos las buenas nuevas de un Salvador. Jesucristo vino a la tierra a salvarnos porque nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos. Nosotros no podíamos liberarnos de las consecuencias del pecado. Nosotros no podemos eliminar la naturaleza pecaminosa en nosotros. No importa los bienes materiales que tú tengas, no importa las buenas obras que tú trates de hacer, no importa tu conocimiento, tu fortaleza física, tu reputación, tu prestigio social, tu posición, no importa que tú tengas amigos influyentes, tú no puedes confiar en ninguna de esas cosas para la salvación de tu alma. Ninguna de ellas puede traernos paz con Dios. Ninguna de estas cosas puede aplacar, óyeme bien, ninguna de estas cosas puede aplacar la ira de Dios que está sobre nosotros. Ninguna puede librarnos de nuestro principal enemigo, que es el pecado. Pecados de omisión, sabiendo hacer lo bueno, no haberlo hecho. Pecados de comisión, cuando violentamos la ley de Dios. Pecados de pensamiento, de palabra, todo tipo de pecados. Pecados que nos han hecho errar al blanco de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque solamente Dios puede hacer esto. Él no vino para que las personas se salvaran a sí mismos. Él vino para salvarnos del poder y del castigo del pecado. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Que hay buenas nuevas de gran gozo, porque Dios, por medio del sacrificio de su único Hijo, había logrado la solución del problema más grande del mundo, el problema del pecado. Y esa encarnación de Cristo es el primer paso para la solución del problema más grande que tiene el hombre. Dios venía a salvar a los perdidos, a aquellos que estaban separados de Él, a aquellos que eran hijos de ira, a aquellos que se habían rebelado contra Él, personas que no podían hacer nada por sí mismas para salvarse. Dios viene y provee una salvación para los pecadores a través de ese bebé, de ese niño que estaba en ese pesebre, en ese sitio olvidado y abandonado, donde estaba esa tierna criatura. Y son nuevas de gran gozo, porque esa salvación es para todos los que creyeren, no para un grupo, no para una élite. Os es nacido un Salvador. Y dice Cristo, el Mesías, el ungido. Cristo fue ungido por el Padre para esa misión. Él fue ungido como profeta para predicar el Evangelio.
fue ungido como sumo sacerdote para ofrecerse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados y fue ungido como rey para reinar con su pueblo por toda la eternidad. Solamente Él, que era 100% hombre y 100% Dios, podía reconciliar a personas pecadoras con un Dios 3 veces santo y justo, y a través de una vida sin pecado, de una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios, agradar a Dios mediante su sacrificio en la cruz. Os traigo buenas nuevas de gran gozo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que puede hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Cristo el Señor, el ungido, el Mesías.